Hola, bienvenidos a una nueva... Hola, bienvenidos a una nueva... Oiga, ya entró la caballería, entrada nomás, vea cómo nos ponemos... Corte, ¿verdad? Entonces, cuarta entrega, cuarto episodio de Historias de Camerinos, donde descubrimos anécdotas. No puedo sostener la risa, discúlpeme, porque aquí este caballero que le vamos a presentar es un hermano, es un compañero de armas de muchos años de conocernos, y él nos va a relatar en viva voz historias y anécdotas durante o después, ¿por qué no?, en pleno concierto. Y tenemos una muy especial con ustedes, mi amigo, mi compañero de armas, Ronnie Ugalde, el multiinstrumentista. ¿Cómo? Ronnie, bienvenido. Hasta que al fin se nos hizo. Se nos hizo la luz. Se nos hizo. Siga la luz. Ya debía ser recibo, ¿verdad? Sí, atrasados. Un placer. Igual para mí compartir Costó, esto, pero llegamos. pero llegamos. Más que hagamos un paréntesis en la parte musical, el Ronnie tuvo un accidente muy serio y está aquí contando el cuento, ¿verdad? El cuento, sí. El cuento, sí, es una segunda oportunidad de vida. Entonces, aprovechando eso, ya lo habíamos pactado, hacer un capítulo, un episodio, una descarga de Historias de Camerinos con él. Ronnie, ¿cómo comienza usted con la música? Yo sé que su mamá lo impulsó. Claro, en paz descanse, allá está gozando. Mira, está mejor que uno. Mira, básicamente esto, yo estaba muy chiquitillo, te estoy hablando de tercer grado, 1975-76, para los que se acordarán, fue el año que se quemó la Gloria. Entonces yo me eché todo ese incendio por televisión, porque yo fui el único caso en Costa Rica de un padecimiento en el hígado. No se supo de dónde lo tomé, no se sabe, nunca se supo nada, y eso me estuvo muy grave. Entonces el doctor le dijo a mi mamá, el chiquito está muy grave, si no le reacciona con el suero en 48 horas se le muere. ¿Usted prefiere llevárselo a la casa o dejarlo en el hospital? No, déjemelo en la casa. Y yo feliz, ¿verdad? Haciéndome el dormido en la cama diciendo, no voy a ir a la escuela, ve la inocencia. Ok. Un mes en cama, después, al siguiente mes, apenas si me dejaban salir. Al tercer mes, ya me dejaron ir al primer piso. La casa tenía dos pisos. Y estaba el equipo sonido de mi papá. Un Hitachi. ¿No te acuerdas de esa marca buenísima Hitachi? Pero era lindísimo. Claro. Era 3 perillas. Volumen, left, right de los parlantes, nada más. Y uno que hacía graves, medios y agudos. Hijo, agarra mucho. Ese era el ecualizador. Sí. Y tenía una casetera y que entonces yo agarraba y ponía los discos, así como tenés vos, y él me enseñó a usarlos. ¿Verdad? Entonces lo ponía. Pero yo el que ponía, y es una cosa curiosa, era el de Barry White. The Best Golden Greatest Hits, Barry White. ¿Verdad? Y aquel vocerrón, oh baby, take me to you. Baby, baby, I love you, baby. Sí. Come on, 22. Y aquella cosa tremenda. Y aquel vocerrón, y yo tenía, estaba en tercer grado, que puede tener uno en tercer grado, 10 años, una cosa así, más o menos. Yo no sé, por ahí. Yo no sé por qué, yo sin saber nada de música, identificaba que eran instrumentos de cuerda, que eran baterías, que eran bases, que eran instrumentos de viento, y que eran coros, no sé, sin saber, hasta el día de hoy no lo puedo explicar. Entonces yo agarraba los almohadones de la sala y me traía las cucharas soperas de mi abuela, que eran de madera, ¿verdad? Y volvía a las ollas, las dejaba sin ollas y ponía los almohadones encima. Entonces era mi batería. Y acomodaba los almohadones también como si fuera la orquesta, los cantantes. Yo jugaba tocando batería, ¿okay? sin saber el mínimo sentido de musical. Cuando pasa mi mamá y me ve, sí, ya se curó, pero también está loco. Definitivamente está loco. ¿Eh? Hasta la fecha. Sí, no cambió. Por favor, sí, se enfatiza, o sea, se profesionaliza. Exponencialmente. Por favor. Entonces, claro, los chiquillos jugaban bola, bicicleta, carritos, de lo que sea, ¿verdad? Que también jugué bola, carritos, bicicleta. Hasta trompos, sí, bolinchas. No, el trompo me da miedo, no. Porque una vez tenía un trompo y me pegué a alguien, entonces nunca más. ¿De verdad? Exactamente, tiré el trompo y quedó aquí el trompo haciendo vueltas. Y no, igual. Chócolas era muy bueno jugando chócolas, ¿verdad?
Pero no, este carajo estaba jugando de músico. Entonces mi mamá me dice, ya se curó, pero también está loco, va para el Castella Conservatorio. Entonces Ok. en cuarto grado me metieron, entonces yo entré y había tenido la experiencia una vez en un baile de una fiesta y estaba el que estaba manizando la fiesta con un órgano gigante, eran tres 3 pisos. sí, así, tres teclados, un montón de perillas de colores y las marchas abajo, los bajos y toda la cosa. Me impresionó mucho. Cuando llegué a Castella, según yo, me iba a meter a estudiar órgano. Pero no, me dijeron, no, no es órgano, vamos con piano. Entonces me metí con piano. Con el finado, aunque usted no lo crea, Carlos Ramírez. Ok. No lo creas, Carlos Ramírez, Ilustre el benemérito. ilustre benemérito, tecladista de un montón de gente en Las Tortugas, fue mi primer profesor de piano. ¿Ok? Entonces, Ok. ahí empezamos, ¿verdad? Era tremendo, ¿verdad? Coqueteaba más con las huilas, perdón, Carlos, coqueteaba más con las huilas que en vez de darme clase a mí, pero no importa. Hasta la fecha. Y dicen, me va a matar a mí. Y eso fue en cuarto grado. En quinto grado vi la percusión. Y me metí en percusión, entonces llevaba piano y percusión. Hasta toqué batería, chiquitillo, todo, como 2 años. Pero no fue sino hasta finales de quinto grado. Existía en el Conservatorio de Castella una de las agrupaciones más notables de su historia, que fue el legendario Jazz Rock Castella. Que ahí estuvo Fidel Gamboa, en paz descanse, Checo Dávila, Marlon Barquero, Chiqui Ortiz, Ronald Acevedo, Carlos Valerín, La Vía Marcos Láctea. Pino Soto, o sea, Allen La- Torres. La Vía Láctea. O sea, era la vida láctea de los músicos, no del Castella, sino en aquel entonces. O sea, yo estuve Sí. a la sombra de ellos, ¿verdad? Entonces yo quiero meterme en sax. Ok, perfecto. Me llevaron al Teatro Nacional a ver el concierto de despedida de ellos que iban al Festival de La Habana Jam en Cuba. Y donde entro al Teatro Nacional y veo aquella cosa tremenda del Teatro Nacional. Digo, aquí no me saca nadie. Y los instrumentos puestos en el escenario. Ahí conocí el saxofón, viendo nada más que a Fidel Gamboa y a Checo Dávila, pierde, ¿verdad? Entonces, al siguiente año me matriculé en saxofón, ya en sexto grado. Ahí ya como que todo se alineó hacia el saxofón sin dejar de lado otros instrumentos, ¿verdad? Como era la guitarra y los teclados. Entonces tenía de un lado a Fidel Gamboa, paz descanse, a Checo Dávila, que es una eminencia, un talentazo, y a don Edgar Jiménez Manito, en paz descanse, que fue el profesor de ellos dos. Entonces yo estaba en medio de ese triángulo y pierde. Sí, ¿Verdad? definitivamente. Pierde. Entonces ahí se entraba a la banda sinfónica avanzada a partir de tercer año. Yo estaba en sexto grado. Tercer año de colegio. Tercer año de colegio, yo estaba en sexto grado de escuela. Y unas excepciones en segundo año. Pasó una situación X, Y, Z, que los saxofonistas que estaban en ese entonces no llegaron. Y yo me escapaba a ver los ensayos. Cuando me escapo a ver los ensayos, no llegaron. Y el único que llegó tenía las manos cortadas. Entonces dijo, no, nadie puede tocar, era muy estricto. El maestro Solano era muy estricto. Dice, no tengo saxofón, ¿dónde está? ¿Dónde está? Checo, ¿dónde está? Claro, yo estaba más grande, yo estaba en sexto grado, ellos ya habían salido. No, pero puede tocar él, yo estaba escondido detrás de un mueble, No. viendo así los ensayos. Entonces me dice, no, venga. Yo hasta tiempo después me di cuenta, ya me sentaron ahí, porque yo me escapaba de clases para ir solo a saxofón. Para ver esas clases Para ver magistrales. los ensayos, y para recibir clases de saxofón, que solo teníamos permiso 2 clases por semana. Yo me escapaba a todas las otras clases de teatro, de danza, de artes plásticas, de todo, solo única y exclusivamente para ir a saxofón. Entonces, El escapista. el escapista, exactamente, Jugarte. de lunes a viernes, saxofón Ok. todos los días. Entonces la gente dijo, ese maecillo como que le cuadra la vara, ¿ok? Entonces, dejémoslo, ¿verdad? Entonces, en uno de esos escapes, detrás de un mueble, no llegaron los saxofonistas, razones cualquiera, me meten a mí. Claro, y me ponen con un saxofón que no era mío, con una boquilla que no era mía, y yo soy sexto grado, la gente es de tercer año para arriba, del cumiche, y las piernas me hacían así en la silla, no llegaba. ¿Ah? Entonces me prestaron un saxofón que no era mío y me puse a tocar la obertura de 1856, o sea, 1812, perdón. 56, 1812. Y una obra complicada. Y ya, esa vara. Y uno ve la partitura y era como agarrar un fresco de chan y tirárselo al papel, ¿verdad? Un montón de. Sí. Y esta vara, bueno, al rato iba, ¿verdad? Entonces aquí viene la primera anécdota. Entonces, ya pasa muy bien. Terminó el ensayo, me dice el amigo mío que me metió ahí, que no podía tocar, vamos a hablar con el maestro. Cuando llego, maestro Solano, dígame, ¿usted qué era? No, él no. Entonces, chiquillo, es sexto grado. Entonces, no, él no. Entonces yo dije, no, de seguro vine aquí, como decimos nosotros, a matar el chivo. Nada más por los que faltaron. No, él no. Él no, ¿qué le dice? No, él no me vuelve a faltar. Y claro, Wow. Sí.
Como un canal de estaba viendo ¿qué es esta vara? un gato. Y me dice, pero sí, no me va a tocar primer saxofón, me va a tocar segundo. Ok. Ok, perfecto. Llego yo al siguiente ensayo. Estoy sentado, no me llegan los piecillos. Ensayamos todos sentados en una banca. ¿Verdad? Entonces, estaba sentado ahí. Y no habían atrieles. Estoy hablando del 76, 77, más o menos. Entonces, en ese entonces, pues, ¿Cómo leías? poníamos los estuches al revés, Ajá. como maletas, y encima guinde la partitura y de igual pasa el viento. Ajá. Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces estoy yo sentado. Entonces, ahora sí, ya llegó, ya. Checo Dávila estaba en 5º año y yo estaba en 6º grado. Fidel estaba recién trabajando ahí. Ya llegó Juan José Monge, otro excelente saxofonista que hay aquí. Ya llegó aquí, ya llegó David, el muchacho que estaba en 3 años. Y me dice, me quedan viendo, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿verdad? Suficiente. Y yo mismo me voy a disparar en el pie ahorita, mae. Gracias a eso, que era todo chiquitillo, blanco, blanco, y el pelo lo tenía rubio, rubio, amarillo. Y hablando como así. Y así Jupa me decía en piolín, ¿no? Ya mismo me jodí solo. Ok, ahí quedamos, ¿verdad? Y no se edita. Entonces, el vacilón es que estoy sentado ahí y están ensayando, ¿verdad? Entonces, estamos tocando y viene una parte de cuentas. ¿Ok? Y esta anécdota es importante. Fue parte de lo que me forjó a mí. Estaban tocando y vienen las partes de descanso, donde está la orquesta tocando, la banda tocando sinfónica, y hay partes donde no se tocan. Y uno va llevando las cuentas, ¿verdad? Compás 1, compás 2, compás 10, pero al compás 28 ya vas por el tercer chiste y todo el mundo se olvidó ¿Por dónde vas? Y el único que iba contando era yo, porque era el nuevo. Yo iba contando así. Y me vuelven a ver los grandulones, ¿verdad? Y dicen, ¿cuántos llevan? Y yo oyendo los chistes de ellos, y era mi primera experiencia con grandes, te digo, yo estaba en 6º, era gente de 3 años para arriba. Y ahí todos eran, bueno, Checo Dávila, que estaba en 5º año, Fidel ya había salido, y los otros, ¿no? Entonces yo ahí, no, sí, perdido, completo. Y agarran toda la barra de saxofones, que es una barra de lujo, ¿verdad? Y entran, y ¿para qué? ¿verdad? Para el ensayo el maestro Solano. Se metieron en contravía. Hijo de puño, peor que el choque mío. Y entonces, fíjate que, ¡saxos! Con aquel vocerrón, ¡saxos! ¿Qué pasó? ¿De qué no vienen a ensayar? Vienen a mortificar. Y se vuelven los carebarros, los 4 o 5 maes, y me hacen exactamente. Por culpa de Ronnie, perdón, violín. Sí, cállate. Mejor no digo como le dicen, ¿verdad? Entonces, cierra el director la partitura, pone la batuta, que es un arma mortal, ¿verdad? Una batuta Lethal Weapon. y se deja venir. Y se para al frente de nosotros, así, a esta distancia. A bocajarro. Miren, perdonando, cabrones, carebarros, están muy güey para que se atengan Al nuevo. a un chiquito. ¿Quién se están creyendo ustedes? Benny Goodman, Stan Getz, ¿verdad? Con ese vocerrón. Con ese vocerrón. Ah, Fidel Gamboa y Checo Dávila, ¿verdad? Sí. Claro, estaban muy grandes, estaban en 6º grado, era un bebé todavía. Muy carebarros. Atenerse ustedes al chiquito. Tras de que no vienen, ta. Y usted, pedazo de huevón, aprenda a contar o lo devuelvo al kinder. Dicho y hecho. Desde entonces nunca me volví a perder en una partitura, ¿verdad? Pero era cierto. Fue formación. Sí, él nos inculcaba, y era el profesor de solfeo, lectura musical, de verdad, ¿verdad? Él nos inculcaba algo, hay que tener, y esto es la ley, como anécdota y como formación. Él decía, y esto es sagrado, para mí esto es sagrado, de oro, y aquí ya no hay vacilón. Él decía, hay que tener vergüenza musical. Sabias palabras. Y con eso, desde 6º grado hasta hoy que te lo estoy diciendo aquí, ¿verdad? Respaldo y defiendo, y lo que eso significa, como profesional, como ser humano, porque tenemos que dignificar lo que hacemos. Lo que hacemos es difícil. Como decía amigo, poeta y premio nacional e internacional, Osvaldo Sauma, cuesta este oficio que nadie entiende. Para mí no es un oficio. Inclusive es más allá que una profesión, es casi ¿cómo se llama esto? Es una vida completa, ¿verdad? Una carrera. Por encima de una carrera, se me olvidó la palabra. Es que me puso nervioso Jack Daniels. Ok. Bueno. Paréntesis, Jack Daniels es el perro de la casa, entonces sí. Por eso y es compa, el más compa, puede estar en tanta confianza. No. Después me acuerdo la palabra, tal vez. Bueno, entonces esos fueron tus primeros pasos. Sí. Ok, y centrémonos.
¿Y cuándo fue tu primera presentación ya con esa constelación de estrellas? ¿O sucedió después? Constelación de estrellas, pues obviamente ellos en el sentido de que estaban mucho más avanzados, o sea, ya estaban graduados y ya habían salido, yo estaba apenas en sexto grado. Mi primera fue precisamente en sexto grado, porque había, estaba, como te dije, el famoso jazz rock Castella de los años 70, y había otro grupo pequeñito que le decían el Átomos Jazz, pues chiquitillos, Sí, Átomos, sí, sí. empezando por aquí te parecía, ¿no? Entonces, fíjate que entonces cuando había una presentación de esta agrupación, en algunas ocasiones íbamos nosotros, entonces nosotros como que abríamos, como para ir refogueando, unas 3, 4 piecitas, y ya después el jazz rock Castella agarraba. Entonces andábamos atrás de ellos, ¿verdad? Entonces esa fue, digamos que mi primera... Como una banda de soporte, una mini banda de soporte. Sí, entendamos que era un conservatorio de artes, ¿verdad? No era nada profesional. Mi primera, digamos, ejecución profesional fue en segundo año de colegio grabando un anuncio de aquella marca ya desaparecida, pues se puede decir. Con los famosos jingles. Sí, famosos jingles, MC Jeans. MC Jeans. Los famosos MC Jeans. Entonces, William Porras, otro de los baluartes de la música en Costa Rica, hacía jingles en ese momento, era como el gurú, entre comillas. Y él me vio, yo estaba en clases de armonía con él, me dice, ¿qué tenés que hacer ahora más tarde? Nada, vámonos conmigo. Entonces me llevó, ahí hizo el papelillo, ¿verdad? Y ahí conocí a varios músicos. Fue la primera vez que conocí a Joaquín Rivera, a Pepo en el bajo, se me olvidó el nombre, el bajista buenísimo. Ahí conocí a Abraham Valenzuela, fue la primera vez que lo conocí. Yo iba saliendo de la grabación y venía entrando él, ¿verdad? Entonces ya, ok, pasó. Esa fue en segundo año de colegio, grabando ese anuncio de MC Jeans, ¿verdad? Nada relevante, pero era parte de la orquestación. O sea, había un solito de sax ahí, pero metido entre toda la cosa, ¿verdad? Pero, en fin, esa fue la primera en segundo año de colegio. 80 y algo, 81, por ahí. Ronnie, entonces, ahí vas creciendo, te gradúas, ¿y cómo incursionas en lo que llamamos la escena del rock nacional? Es un vacilón porque yo estaba saliendo de quinto año, estaba trabajando ya en Castella Conservatorio, como 2 años después más o menos, no recuerdo. Y se acerca este baterista buenísimo también, que es una eminencia aquí, Carlomagno Araya, y se me acerca y dice, mira, que estoy ahí tocando con un guitarrista que se llama Alberto Chávez, y está formando un grupo. Saludos, don Alberto, maestro también. Que recién en esas épocas ya estaba por disolverse o ya se había disuelto Distorsión. Distorsión. ¿Ok? Mediados de los 85, por ahí. Entonces, Alberto empezó a formar un grupo aparte y ocupaban como gente. En este caso un tecladista. Y le digo, pero, o sea, yo toco sax, no importa, me dice Carlomagno. Toque teclado usted y ahí metemos sax de alguna manera. Entonces ahí fue donde conocí a Alberto, ¿verdad? Entonces ahí estuvimos ahí varios chivillos y varias cosas, pero ya después Carlomagno nos siguió y fue cuando entró Fernando Alvarado, famosísimo, ilustre, bodoquito. La Mayor. La Mayor. Ay, no puedo decir más. No, hasta dejémoslo. Los que lo conocen entienden el significado de La Mayor. O sea, pela y pongan los puntitos ahí. Sí. Entonces, hubo ese cambio y estuvimos ensayando algunas cosillas, tuvimos algunas, que hay otra anécdota por ahí interesante. Con ese grupo se grabaron dos discos. ¿Cómo se llama el grupo, Ronnie? Drama. Entonces, el drama de esto es que han pasado varias cosas. Cuando a mí se me mojaron los discos, así como tenés vos esto tan hermoso, ya vimos aquí toda esta, casi nadie, una inspiración, Edgar Winter, ¿verdad? Otra inspiración, se metió el agua y se mojaron todos los discos, entonces tuve una pérdida enorme de material, de discos, libros, métodos, cassettes, de todo, VHs, ¿te acuerdas del VH? VH, no claro. Sonaba aquel escándalo, y estás viendo la película y en la parte suave, te hace romántico, misteriosa, el aparato sonando, pero bueno. Y le mataba todo el glamour. Era parte del soundtrack, ¿verdad? Sí. Parte del soundtrack. Entonces, donde rescato las cosas, mis sobrinos chiquitillos, ya están más grandes que yo. Tío, ¿qué es eso? Los discos, ¿verdad? Son discos. Ay, tío, pero ese es usted. Habíamos grabado, ojo, 2 discos de acetato con Drama. Claro, en esa época, los 80s, era muy difícil grabar un 45
era muy costoso. Había muchas horas de grabación, pero hacer un acetato se llevaba todavía mucho más recursos, no solo Días, económico. horas, ensayos, recursos, paciencia, asuntos varios y demás y similares, y ponerse de acuerdo. Costa Rica cuesta montones. Entonces, mis sobrinos, que nacen en la época digital, se quedan así asombrados de qué es eso y no entendían, porque para ellos es todavía el disco compacto, todavía mis últimos sobrinos, para ellos es Spotify o las plataformas. No, estos vieron el acetato y no entendían que era sacar aquella cosa tremenda, el disco, ponerlo con cuidado, y era aquella ceremonia preciosa de levantar la aguja. De Y abrirlo, poner, oler. no, todo eso, ¿verdad? Y poner el disco y sonaba aquella cosa, ¿verdad? Claro, Entonces, ellos no entendían, ¿verdad? Ellos no entendían qué era el asunto. Y menos entender que estaba uno en la foto de la portada de ese disco. Por ahí anda. Lo que pasa es que hey, hasta a mí me da pena hasta mostrarlos porque son sobrevivientes no, pero del desastre. vamos a pedirle por favor que los muestre, aunque son sobrevivientes, pero es una época de los 80 que marcó muchas generaciones y obviamente Ronnie como músico. Este fue el primero, en Costa Rica, pero está espantosamente horrible. Esto fue el resultado, esto no son ratones, fue agua, ¿verdad? Y entonces no sé si se ve bien ahí, por ahí. Pero este es el caramelo que tenemos aquí, al del centro. Y está horrible, o sea, lo pude rescatar, ¿verdad? Pero hey, es casi como una... Es una reliquia. Sí, y después esto lo grabamos en Sony Music. Moravia. De Indica pasó a Sony Music, lo grabamos ya casi los últimos días de Sony. Yo creo que por eso lo cerraron. No he hecho nada. No, tampoco. Y este lo grabamos en el estudio de William Porras, ¿verdad? Todos quieren vivir. Aquí estaba, bueno, obviamente era Alberto Chávez, Luis Andino en el bajo. Lux. Y bueno, estaba yo ahí, ¿verdad? Esta trae una piecilla mía. Y en el anterior, el baterista era Ronnie Vargas, ¿verdad? Que fue el baterista de toda la vida de Distorsión. De Distorsión, correcto. ¿Verdad? Eso con respecto a los acetatos, ¿verdad? Habían otros discos de 45, pero la tragedia del agua hizo que, pérdida total, lástima, se echaron a perder. Ronnie, ¿nos podrías comentar cómo fue tu faceta de pasar de alumno a ser profesor del conservatorio? Casi que Conservatorio, inmediato, perdón. Conservatorio de Castella, sí, casi de inmediato, porque estando en quinto año, aquellos entonces, los cunos, lejanos, distantes y sospechosos años 84, para octubre... The Wonder Year. Por favor. Irrepetibles. En el 84, en octubre, salían ya lo que eran los nombramientos para que en algún momento de la historia del año siguiente entrara a regir el nombramiento, cuando en aquella época se trabajaba todavía en marzo, ¿verdad? Primer lunes de marzo. Entonces a uno con el nombramiento le terminaban pagando como en mayo, con suerte, ¿verdad? Pero bueno, cuando llegaba toda esa plata, era un montón de plata que ya uno debía, dicho sea de paso, pero bueno, era plata. Entonces en octubre, sin haber tenido el quinto año, Halley, y todavía tenía problemas para variar en matemática y en filosofía y en finanzas. Están en el cole, andaban con el pase. Bueno. Y entonces fíjate que en octubre sale el nombramiento y yo no me gradué de quinto año. A mí el título me lo dieron el 22 de diciembre del 84 y mi primera reunión fue, aunque se entraba en marzo, pero por la particularidad del Conservatorio de Castella, mi primera reunión fue el 3 de febrero, el día que cumplo años, ¿verdad? Un mes antes, porque se planeaban los espectáculos, las actividades artísticas de ahí, exactamente. Entonces yo prácticamente seguí recto, porque a mí me dan el título el 22 de diciembre, entro a trabajar el 3 de febrero, aunque las clases empiezan en marzo, pero en enero estábamos grabando para una obra de teatro de Castella en el Teatro Nacional. Entonces fue directo, casi que me quito el listón de grabación de quinto año y cambies el uniforme y llegué a trabajar de una vez, fue directo. Mira, y fue un viaje hermoso, sobre todo los primeros años, ¿verdad? Fueron 33 años y medio de estar ahí. Yo empecé a trabajar en el 85 y me vine ya en el 2017, ya porque ya, váyase, ya tiene que irse. Entonces, mira, nunca se deja aprender. En esto de la música y en las artes, el que diga que sabe, sabe otra cosa, porque no termina de aprender. Y eso me ayudó mucho a mí, no solo a nivel que es mi instrumento principal, el saxofón, sino que también el vínculo que tenía con artes, con teatro y con danza me permitió a partir de ahí hacer música para teatro, música para danza y música para
especiales artísticos dentro de la misma institución y de ahí hacer cosas afuera del colegio. Un paréntesis también, porque ahí lo ven una faceta bonachona y todo eso, pero Más o menos. Más o menos, digamos, pero hay alumnos de una escuela que ya vamos a mencionar que dicen que Ronnie se convierte en el conde Ronícula y como profesor, ay, santísimo. Eso Pero es dejémoslo, ya casi le llegamos. Ya llegamos al famoso conde Ronícula. El conde Ronícula. Ronnie, y entonces, ok. O el conde Saxcula. O sea, por ahí andamos. vean. Pero también te aparecen esas oportunidades con nuevos ensambles musicales, como Sí. Son Sax. Sí, como te dije, recién saliendo del colegio, está trabajando, estaba hicimos ahí esos 2 disquillos con Alberto Chávez, con Drama. Grabando anuncios aquí, grabando anuncios allá, tocando oportunidades, cosas ahí. Después, sí, salió la oportunidad de tocar con estos amigos de Sonsax, ¿verdad? Fueron 10 años increíbles, una experiencia ahí que me permitió darle la vuelta al mundo no sé cuántas veces hasta marearse, ¿verdad? Porque salíamos unas 5 o 6 veces al año. Festivales internacionales de saxofón, mundiales de saxofón, bienales de saxofón, festivales de jazz, un montón de cosas. Y ahí, en ese lapso, es muy interesante porque en mi caso específico como saxofonista o músico de orquesta o instrumento de viento, la música de cámara es lo que más lo forja a uno. Sin menospreciar un punto de vista o de otro, el hecho es que usted toca una orquesta y sos el violín número 5 de una fila de 10, ¿ok? Pero en música de cámara sos solo vos con los demás. Entonces, una cosa que no hagas vos va a ser demasiado evidente. Entonces, la exigencia es muy alta. Hay que rendir, ¿verdad? En ese sentido. Igual, adaptar los conocimientos que uno tiene a nivel de composición y de arreglos a una agrupación de ese tipo. Entonces, música para teatro, música para danza, música para ambas situaciones, talleres de jazz, lo que grabé con gente que rock. Ahora, bueno, con esta gente de Sonsas, que era otro formato completamente aparte. Entonces, componer y arreglar en su momento para ahí, inclusive ahí hasta con ellos, participé en 3 discos con arreglos y cuestiones originales. Y ahí los puedes mostrar. Bueno, sí, aquí andan, ¿verdad? Lastimosamente, como les dije, se me metió el agua, bueno, a mí a cada rato, pero esa vez que se me metió el agua en la casa, me mojó todo, entonces las portadas se echaron a perder, a diferencia de estos. Entonces, o salvaba el disco, salvaba la portada, tuve que salvar el disco. Entonces, este fue el primero, ¿verdad? Este se grabó en Radio Universidad, ¿verdad? Genial, estuvo muy bonito, es la primera experiencia, genial. El segundo se grabó en el estudio ya se me olvidó cómo se llamaba. Ando con la memoria chaleña, ahorita me acuerdo. Y el tercero se grabó en otro estudio en Alajuela, que este era de Navidad. Ellos siguieron grabando discos, ¿verdad? No sé cuántos llevan ya un montón. Pero estos son los 3 primeros que yo participé, arreglos míos y originales mías y cosas de esas. Entonces ha sido, gracias a Dios, el abanico de experiencia en la música ha sido amplio. Sinceramente ha sido amplio. Pero hay una anécdota muy vacilona que les sucede a ustedes. Hay montones. Contemos una, por ejemplo. Tenemos la dificultad, si no se me olvida. Ok, demos. Todo el mundo conoce el bolero de Ravel. Eso lleva versiones con un sax o con 2 sax. Entonces, montaron en la Orquesta Sinfónica del Castella el bolero de Ravel y lo toqué con sax tenor. ¿Ok? Entonces estoy yo tocando, viene el solo, estoy yo tocándolo. Y por esas cosas de la vida se cayó una piecita. Entonces la nota no sonaba. Entonces para que sonara tenía que agacharme para que la llavecita se abriera. Entonces era un solo y no existía. ¿Por qué? Porque yo estaba tocando debajo de la mesa para que las llaves se bajaran y pudieran abrir y cerrar. Yo estoy así. ¿Y el solista dónde está? Y tocando hacia abajo, ¿verdad? Que la primera nota salió mal, horrible, en algo muy conocido, ¿verdad? Pero la torta era que, ¿cómo hacía? Entonces yo vi cuál era el error. Yo sé que si yo me agacho, la gravedad baja. Entonces yo toqué el solo para abajo. Ridículo. Algo tan conocido, ¿verdad? Pero bueno, esa es una de las tantas cosas que le pasan a uno en el camino, ¿eh? On the road. On the road again. On the road again. Ok, y una de Sonsax que ustedes los contrata una empresa y los lleva a El Salvador. La famosa, se había abierto aquí una promoción para aquellos cigarrillos free, que el logotipo era un saxofón, obviamente. Le iba a caer a Sonsax. Entonces era muy bonito porque era ir a hacer un tour 2, 3 noches a la semana por todas las zonas de discotecas, bares, restaurantes. Entonces entrábamos Sonsax tocando aquella cosa, entraban las modelos con el producto y la carajada.
se apagaba la música de cabina, hacíamos ahí un mini show de 10 minutos mientras se repartía gratis los samplers de las muestras del cigarro. Nos montamos en la chivilla y dele. Entonces empezábamos a las 8 de la noche y terminamos a las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Y después de eso, la marca se expandía a Centroamérica, terminamos en El Salvador. Hicimos El Salvador, creo que Honduras, no estoy seguro, Honduras, e hicimos Guatemala. Entonces en El Salvador estábamos tocando y nos llevan a una estación de servicio, ¿verdad? Entonces siempre eran de noche, pero esa era estar en una estación de servicio donde estaba la promoción de cigarrillos free, el rótulo grandote, pero era en una calle, como imagínate aquella calle, como si fuera en los desiertos de Estados Unidos, no estamos en Estados Unidos, pero era una escena. Una crossroad. Sí, una crossroad, ahí donde pasaba el boque, sacate seco, y no, ¿verdad? Entonces, estábamos ahí, entonces, ¿qué vamos a tocar? Toquemos nosotros como si fuera un ensayo, porque no había nadie, absolutamente nadie. Estábamos tocando y en eso llega un bus, ¿verdad? Estaciona la estación de gasolina, estamos nosotros ahí tocando, ¿verdad? Entonces llega el bus a cargar gasolina, abre la puerta, ¿verdad? Y ese montón de gente adentro, ¿verdad? Pero sabía que era gente sencilla, era gente con sus ropitas sencillas, seguro venían de la montaña para otra montaña, no sé para dónde iban. Pero entonces llegamos nosotros y uno de ellos hicimos lo que yo le digo la caminata espacial, nos fuimos caminando, tocando sax y nos montamos en el bus. Y mientras cargaba la gasolina, estábamos adentro, ¿verdad?, del bus, entonces ya carga la gasolina y estamos nosotros, la gente en este plan, y todos la gente ahí así. Serios, ¿no? Hacían burro en lancha los maestros. Y nosotros ahí amenizando la verdad. Todo el mundo serio, ¿verdad? Es una cosa rara para ellos, ¿verdad? Bien rara, ¿verdad? Todo aquí es raro, ¿verdad? Entonces, estamos adentro, se monta el chofer, cierra la puerta y se fue. Y nosotros, como ellos y nosotros íbamos adentro, ¿verdad? Y estamos nosotros y terminamos la pieza así muy fieles a nuestra música. No terminamos hasta que terminamos la pieza, ¿verdad? Y por allá, como los 800 metros, casi el kilómetro, mira, podría pararnos. No, yo no voy a parar porque esta es la ruta, ya yo paré. Ustedes se montaron. Ahora, pero es que mire, es que nosotros no nos quería parar. Y aquel sol, una hora tremenda. Entonces, nosotros, pero parando. Y pero ya paró, que como un kilómetro. Entonces, devuélvase con los instrumentos, que son pesaditos, ¿verdad?, debajo del sol. 4 gárgolas, todas secas del sol, caminando hasta allá, hasta la estación de gas. Cuando llegamos, por cierto, estaba Carlos Sequeira, que estaba trabajando ahí con la publicitaria que él trabajaba, que era... No recuerdo eso. Bueno, él estaba trabajando ahí, estaba encargado de esa cuestión, ¿verdad? Famoso Charlie. Estaban las modelos y la gente de la estación, que obviamente se hizo el contrato, muertos de risa, donde venían unos carajos allá, debajo del sol, que vamos a tocar después, ¿verdad? Pero eso nos pasa a nosotros y a Mr. Bean. Sí, definitivamente. Sí, imagínate todo, vamos a amenizarle la vara a esta gente, cierra la puerta y me jaló, y nosotros por allá, o sea, increíble, ¿verdad? Ronnie, yo tengo el honor y el privilegio de conocerlo hace 20 años con la primera presentación que hizo Las Tortugas de Pink Floyd, Cine Variedades. Ahí nos conocimos, este caballero y yo, compartiendo, yo ayudando a Abraham Valenzuela, el maestro, y ahí comenzó Pero hay una anécdota de Tortugas. Una tanta. Una docena, ¿o qué? Estamos hablando casi 20 años y compartimos con Tortugas casi 15. 20. Sí, fue en el 2005 en el Variedades. Pero resulta ser, más adelante, cuando ya éramos parte, digamos, del roster, de la planilla. Del staff. Del staff. Fuimos a un... Parte de la tragedia. Parte de las tragedias que sufríamos, que no se ven, ¿verdad? Vamos a un lugar en Costa Rica. Es que el caparazón pesa mucho. No. Tuerce a cualquiera. No, el problema de Tortugas era el sobrepeso. Había que balancear el peso de 2 carajos ahí. Sí, esa hora parecía el sorteo de lotería. No, sí, pegarle el gordito. El gran acumulado. Que conté los muchachos. Eso fue paréntesis. Pero resulta que vamos allá por Lindora, a una urbanización, Valle del Sol. Ahí estuvimos varias veces. Sí. Pero en una, fue muy curioso porque una señora se nos acercó a uno de los cantantes del grupo. Mejor no mencionamos el nombre para que no haya susceptibilidad. Para no se juegue el antivirus de la cámara. Correcto. Y llega la señora y dice, siendo Las Tortugas rock clásico, llega la señora y dice, señor, ¿por qué no tocan algo Ricky Martin?
La señora, con una voz así de trueno, y dice la señora, sí, perdone, nosotros somos un grupo de rock. Pero ¿por qué no tocan algo de Ricky Martin? A mí me gusta. Para no cansarlos con el cuento, el chaval el compañero de nosotros llega y dice, bueno, es que a mí me gusta Ricky Martin. Y como canta también. La señora nada más hizo como Melquiades. Huyamos para la derecha. Para la cara de espanto de esa sí, señora. La señora fue. quedó blanca, bueno, de rosada a pálida en 2x3, en menos de 15 segundos y se fue. Ese cara de susto, mira, es una vara impresionante. Impresionante. Venía a ver El Exorcista a la señora y le sale claro, carajo con eso. Si no. Con esa salida. Y Ronnie estaba con toda su parafernalia ya me acordé, sí, en claro. una esquina. Tiene sus saxofones, tiene el amplificador, tiene la guitarra. Sí, es decir, estábamos, o sea, la usted. tarima era importante, era grande, ¿verdad? Porque el evento era importante. Y después de semejante cosa, ya había terminado el concierto y la señora se va con aquella cara de susto y de arrepentimiento en la vida. Yo creo que esa muchacha todavía se está confesando, la señora, ¿verdad? Semejante impresión, ¿verdad? Así las cosas, termina el concierto, pero estaba cayendo una lluviecita muy tenue. Es lo que llaman casi que pelillo de gato, ¿verdad? Una cosa así, pero casi ni imperceptible. Pero después de 3 horas de estar ahí, la tarima tenía unos toldos. Entonces los toldos, 3 horas de agua tenue, de una gota hace hueco, ¿verdad? Una piedra. Una gota hace océano en techo de uno, ¿verdad? Entonces, terminando el concierto, pam, pam, después del susto de la señora que se bajó la tarima, ¿verdad? En carrera a pedir ayuda psiquiátrica. De hecho. Entonces, termina el concierto, tan, tan, y voy a guardar los instrumentos que tenía, todos los saxofones míos, tenía 2 guitarras, ¿verdad? Estaba en ese momento con las 2 guitarras, tenía el amplificador, tenía la pedalera mía, estaba el micrófono, no me acuerdo qué más, el micrófono mío inalámbrico estaba ahí también. Y en lo que terminó, pudo haber sido antes o después, no, pero fue en el momento que terminó, me pongo yo debajo y vuelvo a ver arriba, y en ese momento el toldo se abrió, o sea, no soportó el peso. Entonces, imagínense algo así como una vagoneta, pero llena de agua, encima mío, con todos los instrumentos. Después de eso fue que empezó a fallar la guitarra y el amplificador, ¿verdad? Después de eso empezó a fallar. Entonces, cayó todo encima. Pues fue una cosa tremenda que uno dice, no, de aquí nada sirve. Yo tuve que llegar y mandar a desarmar todos los instrumentos, ¿verdad? Y compré, me recomendaron agarrar una tableta de madera y ponerle 2 sockets para poner ahí 2 bombillos, ¿verdad? De 100 o 175, ¿verdad? De esos quemapollos. Y poner ahí los instrumentos para los estuches, para que le sacara el agua, porque fue como tirarlos a una piscina, exactamente igual. Pero fue como en cámara lenta, que nada más no, sí, claro, era como... se hizo ese toldo para arriba. Y baja. ¡Puf! Y a nuestro chiquito así, pero hasta andaba una camisa blanca, doblada de mangas. Quedó beige. Quedó beige. Bueno, sí, todo, el ácido wash. El look de artista a la porra, porque quedó uno como perro mojado, así todo y regañado. Y regañado otra vez, ahí con el hilo en la mano, porque, ¿verdad? Pero bueno, esas son cosas que solo le pasan o sea, a eso no le va a pasar nunca a un abogado, ni a un arquitecto, ni a un ingeniero, ni menos un médico, no, eso solo le pasa a eso fue una anécdota, pero sí. digamos muy triste, pero verla fue simpaticísima, perdón, pero aquí lo tengo de frente y se lo digo, fue simpaticísima porque fue como en cámara lenta, para arriba, llega al su tope y le cayó el ojo del huracán. Pero hay un lugar muy era el equivalente es que era muy grande. Era muy grande. Era muy grande, esta rima era muy grande y esa fue la mitad del toldo, lo que me cayó encima, lo que me bañó encima, para decirlo literalmente, ¿verdad? Lo bañó. Pero en fin, aquí estoy. Le limpió los pecados y algo más. Bueno, pero hay un lugar muy especial que nosotros, en el que fuimos varias veces con las tortugas, siendo parte de las tortugas, a Costa, a un salón que se llamaba, porque ya entiendo que lo cerraron, el Tagaro. Famoso Tagaro. El famoso Tagaro. Nos recibían como rockstar. A mí, siendo guitar tech o stage manager, lo que sea, me ayudaban y todo. Pero vamos a contar una historia que Ronnie la vivió. Hay varias. Pero... Bueno, aquí al vecino adjunto, cuando llegábamos, era un fenómeno. Es que hay que decirlo, a ellos les queda muy incómodo llegar aquí hasta San José y pagar y toda la cosa. Entonces, ellos agradecen el triple que uno llegue allá, ¿verdad? Entonces, mira, ese es un recibimiento muy grande. Entonces, cuando llegamos en los carros, en 2, 3 carros llegamos, y entonces cuando empieza Jale a bajar las guitarras, te decían, ¿verdad? No era 1 o 2, cuando en ese momento llevamos hasta 12, 14 guitarras ahí.
Entonces, y era el eterno subir gradas a ese lugar. Y la gente te decía, ¿verdad? Pásame una guitarra, yo le ayudo para sentirme importante. Está bien. Sentime un pedacito, ser tortugo, sí, cosas así. Entonces subíamos. El asunto fue que en esa en especial, porque ahí fuimos como 3 veces, en esa en especial, hasta un carro se incendió. Porque era tanta la gente que llegó a ver el concierto que ya un momento que no podía transitarse. Entonces, cuando un carro se incendió porque alguien lo dejó prendido, un circuito, lo que sea, de que se quemara. ¿Te acuerdas? Porque, Sí, no se puede, claro. porque era tanta los carros que no se podía llegar. Entonces los bomberos ya cuando llegaron fue a barrer nada más. Sí. Alguien llegó con extinguidor y algo hizo, pero después. ¿No? El asunto fue que nosotros llegamos, el concierto era a las 9, y eran las 9:20, y empezaban los típicos, ¿verdad? Chivo, chivo, chivo. Fuera, chivo, dale, chivo. Y empiezan a llover botellas. Y cush, porque no empezaba el chivo. Botella va. Pero ¿qué era el asunto? Viene. Era un lugar que era como para 80, 100 personas. Pero habían vendido 300 entradas y las metieron. Que en un momento dado que yo bajé, el piso del segundo piso se veía así. Era piso de madera. ¿Verdad? El segundo piso. Se veía en qué momento esa vara, con la acción de momento, se viene para abajo. Bueno, la cuestión fue que no empezábamos. Ya yo logré subir, ¿verdad? Ya entrar. Y estaba probando sonido. Entonces estaba Abraham con la guitarra. Y él, como es entregado a David Gilmour, y entre el repertorio se había varias piezas de Floyd que íbamos a tocar de Pink Floyd. Entonces estaba Abraham calentando su solo delante de toda la gente, ¿verdad? Ya volvía, perdón, paréntesis, sí. La gente no quería escuchar Pink Floyd. No, a eso voy. Entonces ya movía no sé qué cosas, ya cambiaba la guitarra, entonces y la gente sí. Y al frente, puro centro de la tarima, habían 2 armarios, eran 2 chavalos. Amor de madre, hoyo de suegra. Esos manes que son como de cuadrados, 4x4, ¿verdad? Con típica camisa negra, uno de Iron Maiden y el otro de AC/DC. Así. Peludos, barba, y los manes así, ¿verdad? Con mal encarados. Estos manes, ¿qué? No es la hora que, estos manes, ¿qué? Pero la hora tiene un sentido, ¿verdad? Pero al principio, estos manes, ¿qué? No jodas, no ese mae. Ese mae, no sé. Estaba Brancillo ahí con la vara. Ese mae. Y me vuelven a dar a mí, que yo estoy del otro lado, ¿verdad? Y estoy armando los 3 saxofones, una flauta, 2 guitarras. No sé si estaba la guitarra, 2 eran 3, pero 2 guitarras. Estaba la pedalera mía y yo agarro el micrófono chino. Aló, sí, ahí probando 1, 2, 3, 4, que ya estoy listo, ok. Saludos, perdón, a Raymond Scott, que fue sonidista. Sonidista de las Tortugas, sí, muy bueno, el carajo este. Y agarro, piribiri, ok, todo está sonando. Entonces ya voy con la guitarra y todos los gorilas de medio lado viendo este mae que se cree con ese poco de chinches. No jodas, este mae. Y Abraham, seguía con lo mismo. Probando sus mierdas, sus barras. Entonces agarro yo la guitarra, entonces, ting, ting, ton, ton, sí, ya sonó. Entonces me voy a sacar de clavo con estos maes, y los maes aquí, porque estaban jodiendo, y este mae, ¿qué? Este mae, ¿qué clavara este mae? Agarro yo y le meto el acelerador, ¿ok? Volumen que lo uso siempre, y salgo con Enter Sandman, prueba de sonido, ¿ah? On goody gugan, on goody gugan, ton goody gugan, teron den 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 chin 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 chin. Y se vinieron los 2 maes y la gente se me viene y queda el otro mae subiendo para todo lado y no le quedó a nadie, la prueba de sonido, ¿va? Prueba de sonido, y se viene todo mae, y empiezan a llover birras, mae. Empiezan a llover birras y yo guardo no tomar. No, si usted no tomaba una, era un... no, es un caos, y yo no tomo. Y entonces están ahí los maes y la vara, y el concierto no empieza, y otra birra, y los maes, que era el asunto, Harley, vos estabas del otro lado. Sí. Yo estaba donde termina la tarima de este lado, vos estabas del otro lado, ahí al frente, y aquí eran las gradas para subir. Ya me di cuenta que la gente decía... Eran como 50 gradas mínimo. Sí, no. Era enorme. Es un segundo piso. Sí. Entonces resulta que la gente hacía así, que no, suave, pero no sabíamos por qué. Muy lindo este detalle. La gente de ahí, ¿verdad? Sin que suene otra cosa, la gente del pueblo, estaban ellos ayudando a una muchacha en silla de ruedas a subir. Pero las gradas, el pasadizo para subir a esa discoteca era así. Sí, un metro. Y una silla de ruedas es mucho más ancho que la espalda de cualquier persona promedio. Correcto. Entonces eran 2, 3 chavalos subiendo en las 50 o 60, no sé cuántas gradas eran ahí para arriba, ¿verdad? Entonces ya la suben y toda la masa de gente, como te digo, eran siempre, acordate, era un campo para 100 personas.
y habían 300. El chaval aquel nos dijo que habían vendido 300. Entonces ya la gente se movía y entonces ya ponen a la muchacha y la ponen al frente mío, con la silla de ruedas. Entonces ya, ahora sí, dale, ok. Entonces Ya nos dieron el visto bueno. exacto, entonces ya, de parte de salida, ok, bien. Entonces, y la muchacha se quita la sueta, la pone en la silla de ruedas y estábamos nosotros ahí, empezamos con, ¿qué era? Serious, Darren. Con Sirius de Dan Parsons. Y toda la vara. Se quita, agarra la cola, se quita la cola y suelta aquella melena Amanda Miguel, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y le llegaba, o sea, una melena muy grande y empieza la madre a mover la jupa, ¿verdad? Ese es el detalle, man. En el momento en que ella empezó a mover la cabeza y el pelo haciendo para todo lado, ¿ok? Ahí toda la gente empezó a moverse con ella. O sea, ve el detalle. El detalle no es ir a ver el concierto, nos esperaron a que ella llegara y estuviera cómoda. Ahora sí, ya estamos todos. Denle a la vara. Eso vale oro. Hay una anécdota en ese lapso, cuando tuviste que grabar un programa de televisión y fue pregrabado. Estaba, bueno, Alberto Chávez, Sandino, estaba Fernando Alvarado en la batería, estaba yo en ese momento tocando el teclado en ese momento. Entonces ya era la cortina de entrada donde pasan los créditos, empieza el programa y estábamos nosotros a la cuenta de 1, 2, 3, la cacleta, siguiendo el playback. Bien, encima del playback, estaba uno tocando, bueno, bienvenidos a su programa, no me acuerdo cómo se llama, y tenemos al grupo programa de Alberto Chávez, no sé qué, no sé cuánto, y uno ahí haciendo qué hace, ¿verdad? Pura vida, Tuanis. Pero no había un stand de teclado, ¿verdad? Entonces era una banca con una tela negra, entonces se disimulaba. ¿Quién no ha hecho eso? Cajas de birra y ponerle la tela negra, ¿verdad? Ok, estamos. Hasta más fácil, para el evento más fácil. Bueno, la historia es que, bueno, pasa, sáquenlo, el productor era un cubano. Oye, bueno, te termino de pasar la cortina, pásamelo, quítamelo, póngamelo, sáquemelo, bueno, corra, ¿dónde están las luces? Mira, estamos a 30 segundos, 20 segundos, y aquí una vara impresionante. O sea, no, lo siento, pero no. Ya salga en carrera, ya 3, 2, al aire, coño. Empieza y empieza el otro a hablar y las huilas ahí bailando y la bar. Vamos a un comercial, pronto volvemos con algo. Algo pasó que se interrumpió el orden y nosotros nos tocaba hasta el final cerrar el programa. Entonces andamos por allá. Entonces algo pasó, no me acuerdo que no se presentó. Entonces dice, ¿dónde está el grupo? ¿Dónde está el grupo? ¿Dónde están los drums? Estamos a 30 segundos, ¿dónde están los drums? ¿Cómo armas una batería en 30 segundos? ¿Verdad? O metes un equipo en 30 segundos. Estamos a 20 segundos. Entonces ya, tocó el amplificador ahí, ya, con la guitarra, y el otro se metió con el baile, y viene Fernán con aquella hermosura jalando el bombo, ¿verdad? Y vengo yo con el teclado con hombros, y entra la pieza y empezaba con teclados. Y me enfocan, y yo con el teclado aquí, ¿verdad? Y yo... Estamos al aire. Y la cámara y yo... Hello, y empecé a tocar aquí así, con el teclado, al revés las teclas, ¿verdad? Porque ayudé a ponerlo, ¿verdad? Entonces, así me tiré toda la pieza, man, con el teclado en el hombro haciendo que tocaba. Hay dos muy rápidas. La Escuela Municipal de Música de Santa Bárbara y su faceta que ahí está en incubadora, su música original. Y arreglos también. Es decir, yo estoy trabajando ahí hace 15 años y empecé ahí con una alumna, aún la conoces, con una alumna, y la después... maléfica. La maléfica. Ya la licenciada, ¿usted sabe por qué? Sí. Mejor, no decimos nombres. Sí, entonces, y ahí fue creciendo. Y 10 años para acá, instauré ahí un coro de saxofones, que es como un big band, 12, 13, 14, lo más que tuvimos fueron 15 saxofones, con batería, bajo, percusión y a veces guitarra eléctrica. Entonces estamos tocando una serie de estilos musicales, ¿verdad? Como formación, pero también que ellos pongan en práctica su conocimiento, pero que se diviertan, ¿verdad? Entonces, ese trabajo, gracias a Dios, nos llevó en el 2017 a tocar en el Festival Internacional de Saxofones dedicado a Castella, pero Santa Bárbara cerró ahí. Y ahora, el año pasado, 2024, fuimos invitados a participar en el Festival Internacional de Saxofones en Zacatecas, México, ¿verdad? Y fue una cosa impresionantemente buena, como voy a decir, como les fue a los muchachos, ¿verdad? No voy a decir que fue mi trabajo, no. Están ahí gracias al esfuerzo de la escuela, de la junta administrativa, de la dirección en ese momento y del entregado trabajo, y es que solo así se logra, ¿verdad? Con disciplina se logra alcanzar esos ámbitos, porque que te inviten a un festival internacional puede ser cualquiera,
ir a cumplir no es cualquiera. Y quedar a un punto de tan alto como quedaron los muchachos, mira, para mí es de mucho orgullo, sinceramente, mucho orgullo porque todos esos arreglos adaptaciones y originales son míos, pero tengo que hacerlos para ellos. ¿Me explico? ¿Cuál es mi sorpresa? Que estando allá, los muchachos de Sonsa que andaban por allá también, entonces me invitaron a tocar también y tocar 2 piezas mías. O sea, qué honor. ¿Me explico? Entonces, es un honor. Entonces, ciertamente, que el accidente del carro, que la operación y que todo, pero ha habido paralelo, un contraste muy positivo el llegar a eso, ¿verdad? Entonces estuvo muy bien, muy lindo. Vos estuviste en el concierto de despedida, de hecho, de paso. Okay. Nos ayudaste montones ahí. Sí, y un paréntesis, que esto es un comentario pro de los muchachos de los saxofones allá de Santa Bárbara que me dicen, Ronnie Ugalde como ser humano se queda en la puerta y el Ronnie maestro entra y es un ogro. Ese maestro se transforma así en una tiranía. Eso es palabras de los muchachos. No, gente, sí. No voy a decir nombres, ¿verdad? No, pero ahí está el resultado. Vieras qué bien que les fue. Porque cuando tocamos nosotros en el concierto de apertura, yo lo dije muy claro en la introducción. O sea, no es un grupo profesional, no es un grupo universitario, es una escuela de música, pero sin embargo, la exigencia que tenemos es en busca de ser mejores mediante la música. Por dentro yo estaba... Se le salieron los colmillos. Ok, entonces, muchas gracias. 1, 2, 3, ¡pum! ¡Pum! Yo nada más vi la gente donde se echó para atrás y dije, ¿qué es esto? Buenísimo. La gente, no fue muy bien. Ok, Ronnie, y la parte, ¿para cuándo vienen sus producciones musicales? Mira, la idea es lo más antes posible, dado todos los atrasos, ¿verdad? Yo espero que para finales de año ya está el primero afuera, como muy tarde. Entre más temprano mejor, porque sí me considero tarde, ¿verdad? Pero bueno, ahí viene. De que viene, viene. Ronnie, de verdad, para mí ha sido un privilegio. Lo hayamos cocinado a fuego lento. Primero que todo, verte de frente. Vivo, sí, porque fue un accidente, valga la redundancia, que salió en las noticias y todo, como sí. Quedó el automóvil. Accidentes de Costa Rica. Accidentes de Costa Rica. Quedó tan guapo que el carro sí salió, yo no salí. Imagínate. Correcto. Porque me llevaban amarrado, literal, porque me le escapé a la ambulancia 3 veces. No, sí, este muchacho es así. Desde que, ya la cuarta vez, no sé desde si que la mamá lo vio tocando las almohadas y las ollas, ya está tocado, ¿verdad? Hasta la fecha, ¿verdad? Y el accidente todavía le ayudó más. Por supuesto. O le corrió, le montó los tornillos del centro y toda la carajada. Algo pasó. Ronnie, en verdad. Como dicen, dele bien duro que algo sale. Güey. Muchísimas gracias por estar acá. Cuarto episodio dedicado a Ronnie Ugalde. Cuarto. O sea, el guapo Ben, cualquier vara, ¿verdad? Los 4 fantásticos. Gracias por la paciencia. Si ustedes quieren tener a un músico nacional acá, suscríbanse a nuestro canal, escríbanos sus mensajes para tratar de buscarlo y coincidir, porque tampoco es fácil que sus agendas musicales y todo. Hay que coordinar con psiquiátrico, policía, orden de captura, sentencia, ejecución y convocatoria, a ver si acaso. Y que le quiten el grillete de orden de salida, ¿verdad? Sí. Que el veterinario, la dosis de paquidermos amansador, ¿verdad? Para aquello. Pero sí, no queremos con anécdotas haber herido susceptibilidades, pero fue muy bonito recordar muchas cosas. Sí, hay mucho. Queda mucho por fuera. Queda mucho por fuera. Pueden haber otro segundo capítulo. Coméntenle a sus compañeros, amigos, vecinos sobre historias de camerinos. No queremos ser los protagonistas son ellos, los músicos con los cuales también hemos compartido, como es el caso de Ronnie Ugalde. Muchas gracias, Master. De verdad, gracias a usted. Y venimos, ¿cuál va a ser el quinto capítulo, el quinto invitado o invitada? Espérenlo para el próximo mes. Gracias, bendiciones. Okay. Pura vida. Chao.